Después de robarme a mi esposa hace años, mi hermano vino a mi casa a restregarme su victoria. Lo que pasó con mi padre no se lo esperaban. Supongo que debería empezar diciendo que nunca pensé que estaría escribiendo esto en Reddit. Pero después de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, necesito desahogarme en algún lugar. Disculpen si esto se alarga, pero hay mucha historia que contar. Mi nombre es Daniel, 42 años, y hasta hace 7 años tenía lo que consideraba una vida perfecta. Un buen trabajo como arquitecto, una casa que había diseñado yo mismo, y una esposa a la que amaba con todo mi corazón, Laura, 40F. También tenía un hermano mayor, Javier, 45M, con quien había crecido muy unido, o eso creía yo. Javier y yo fuimos criados por un padre estricto después de que nuestra madre falleciera cuando yo tenía apenas 8 años y Javier 11. Mi padre, un exitoso empresario de la construcción, siempre tuvo un favoritismo evidente hacia Javier. Tu hermano tiene madera de líder, aprende de tu hermano, porque no puedes ser más como Javier. Esas frases fueron la banda sonora de mi infancia. A pesar de eso, admiraba a mi hermano y buscaba su aprobación casi tanto como la de mi padre. Conocí a Laura en la universidad, mientras estudiaba arquitectura. Ella estudiaba diseño de interiores y nos conocimos en un proyecto conjunto. Fue amor a primera vista, al menos para mí. Empezamos a salir, y después de 3 años de relación, le propuse matrimonio. Mi hermano fue mi padrino en la boda, por supuesto. Recuerdo cómo mi padre abrazó a Javier después de su discurso, diciéndole qué buen hermano eres mientras me miraba de reojo. Incluso mi día, era Javier quien se llevaba los aplausos. Los primeros 5 años de matrimonio fueron maravillosos. Laura y yo establecimos un pequeño estudio de arquitectura y diseño que comenzaba a tener éxito. Compramos nuestra casa, la renovamos juntos, y hablábamos de tener hijos pronto. Mi hermano Javier, mientras tanto, había tenido varios fracasos matrimoniales y profesionales. A pesar de tener el apoyo incondicional de mi padre, incluido financiero, no lograba estabilizarse. Ahora veo las señales que ignoré. Las visitas sorpresa de Javier a nuestra casa cuando yo estaba en obras fuera de la ciudad. Las llamadas que Laura atendía y terminaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. La forma en que ambos se miraban durante las cenas familiares. Estaba tan ocupado tratando de hacer crecer nuestro negocio, tan confiado en nuestro amor, que me convertí en el marido ciego del que todos se burlan. El día que los descubrí fue completamente accidental. Había regresado temprano de un viaje de trabajo porque quería sorprender a Laura por nuestro aniversario. El sorprendido fui yo cuando abrí la puerta de nuestra habitación y encontré a mi hermano y a mi esposa en nuestra cama. Nuestra cama, la que habíamos elegido juntos cuando nos mudamos. Lo que siguió fue una borrosidad de gritos, lágrimas y acusaciones. Laura lloraba diciendo que no era lo que parecía, el cliché más grande, mientras Javier, para mi sorpresa, no mostró ni un ápice de remordimiento. Siempre has tenido lo que yo merecía, me dijo con una frialdad que aún me hiela la sangre al recordarlo. Ahora tengo lo que realmente importa. Cuando la noticia llegó a oídos de mi padre, esperaba, ingenuamente quizás, algo de apoyo. No lo recibí. Estas cosas pasan en la vida, me dijo, palmeando mi espalda como si hubiera perdido un partido de fútbol y no mi matrimonio y mi confianza en mi única familia. Además, Laura y Javier han estado viéndose casi 1 año. Si no te diste cuenta, es porque estabas demasiado ocupado con tu trabajo. El divorcio fue rápido y brutal. Laura, quien aparentemente había sido asesorada por Javier mi padre, consiguió quedarse con el 60% de nuestro negocio, alegando que sus diseños eran clave para nuestro éxito. No tenía energía para pelear. Le dejé la casa también, aunque legalmente podría haber exigido mi parte. Solo quería alejarme de todo lo que me recordara a ellos. Lo más doloroso no fue perder a Laura. Con el tiempo comprendí que si era capaz de traicionarme así, quizás nunca me amó realmente. Lo más doloroso fue como mi propia familia se puso en mi contra. Primos, tíos, incluso mi madrina, todos parecían creer la versión de Javier, que Laura y yo teníamos problemas desde hace tiempo, que yo la había descuidado, que ellos no planearon enamorarse. Y mi padre, como siempre, respaldando a su hijo favorito. Así que me fui. Dejé atrás la ciudad, mi familia, mis amigos. Empecé de cero en otra ciudad, donde nadie conocía mi historia, donde nadie me miraba con esa mezcla de lástima y juicio. Y durante 7 años, reconstruí mi vida pieza por pieza,
mientras observaba desde lejos cómo Javier y Laura comenzaban su gran historia de amor con la bendición de mi padre. Pero el destino tiene formas curiosas de cerrar círculos. Y lo que ocurrió hace 3 semanas, cuando Javier apareció en mi puerta después de todos estos años, desencadenó una serie de eventos que ni el mejor guionista de telenovelas podría haber inventado. Los primeros meses después del divorcio fueron los más oscuros de mi vida. Me mudé a Valencia, a más de 500 kilómetros de Madrid, donde había pasado toda mi vida. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la playa, pensando que el sonido de las olas podría ahogar el ruido constante de mis pensamientos. No funcionó. Durante ese primer año, apenas salía. Conseguí trabajo en un estudio de arquitectura local, donde me asignaban los proyectos más básicos. El Daniel que diseñaba edificios innovadores había quedado sepultado bajo toneladas de traición y dolor. Trabajaba, volvía a casa, bebía hasta quedarme dormido. Repetía el ciclo al día siguiente. Rechazaba llamadas, borraba emails sin leerlos, ignoraba las redes sociales. El mundo exterior se había convertido en una amenaza. Mi hermana menor, Elena, fue la única que persistió. Cada semana, sin falta, me llamaba. Al principio, no contestaba. Después, la atendía pero apenas hablaba. Con el tiempo, nuestras conversaciones se alargaron. Elena nunca tomó partido abiertamente, pero en su silencio sobre Javier y Laura encontré más apoyo que en todas las palabras de consuelo que otros intentaron ofrecerme. Papá pregunta por ti, me dijo una vez, como quien no quiere la cosa. Pues que siga preguntando, respondí con más amargura de la que pretendía. El segundo año, comencé a despertar de mi letargo. Empecé a nadar todas las mañanas antes del trabajo. El mar, indiferente a mis problemas, me ofrecía un consuelo peculiar. Comencé terapia también, aunque me costó semanas admitir que la necesitaba. Mi terapeuta, Carmen, una mujer de unos 60 años con ojos que parecían haberlo visto todo, me ayudó a entender que mi dolor no era solo por Laura, sino por una vida entera sintiéndome segundo para mi padre. Tu hermano y tu exesposa son solo los desencadenantes de algo que llevas cargando desde niño, me dijo en una sesión. La pregunta es, ¿quieres seguir cargándolo? Para mi sorpresa, Elena vino a visitarme por mi cumpleaños ese año. Me trajo un sobre que había encontrado entre las cosas de nuestra madre. Creo que deberías tenerlo tú, me dijo. Era una carta que mamá había escrito para mí poco antes de morir. En ella, me decía que siempre había admirado mi sensibilidad, mi capacidad de ver belleza donde otros no podían. Que no importaba lo que papá dijera, yo era especial a mi manera. Que ella estaría siempre orgullosa de mí. Lloré por primera vez desde el divorcio. Mientras tanto, recibía noticias esporádicas sobre Javier y Laura a través de Elena y algunos conocidos que, creyendo ayudar, me actualizaban sobre sus vidas. Se habían casado apenas 4 meses después de finalizarse mi divorcio. Mi padre les había regalado un chalet en la urbanización donde él vivía. El estudio de arquitectura y diseño que Laura y yo habíamos construido juntos ahora llevaba el nombre de Javier y Laura Designs. La vida parecía sonreírles. Al tercer año, algo cambió en mí. Quizás fue la carta de mi madre, quizás la terapia, o tal vez simplemente el tiempo haciendo su trabajo. Dejé el estudio donde trabajaba y, con los ahorros de esos años viviendo frugalmente, abrí mi propio despacho de arquitectura. Lo llamé Nuevo Horizonte, un nombre cursi pero que reflejaba exactamente cómo me sentía. Mi primer gran proyecto vino de forma inesperada. Un antiguo cliente de Madrid, que había quedado impresionado con mi trabajo años atrás, me contactó para diseñar un complejo residencial ecológico. El proyecto fue un éxito y me puso en el mapa profesional nuevamente. Los encargos comenzaron a llegar, y con ellos, la confianza perdida. También conocí a Sofía en esa época. Ella era ingeniera ambiental y trabajaba en el mismo complejo que estaba diseñando. No fue amor a primera vista. De hecho, tuvimos varios desacuerdos profesionales al principio. Pero había algo en su forma directa de hablar, en cómo defendía sus ideas sin atacar las mías, que me intrigaba. Empezamos a quedar para hablar del proyecto y, poco a poco, nuestras conversaciones derivaron hacia temas personales. Sofía tenía su propia historia de superación, un divorcio años atrás, un hijo adolescente al que criaba sola, una carrera construida con esfuerzo. No se parecía en nada a Laura, y quizás por eso me sentía atraído hacia ella. No buscaba reemplazar lo perdido, sino construir algo completamente nuevo. Nuestra relación creció lentamente, con cautela por ambas partes. Le conté sobre Javier y Laura, sobre mi padre,
sobre los años de silencio. Ella escuchó sin juzgar, compartiendo también sus propias cicatrices. No vivíamos juntos, cada uno mantenía su espacio, pero nos habíamos convertido en una parte fundamental de la vida del otro. Fue en el 5.º año cuando recibí la llamada. Elena, con voz temblorosa, me dijo que papá había sufrido un infarto. No era grave, pero los médicos recomendaban una operación. No quiere que vengas, me advirtió mi hermana. Dice que Javier se está encargando de todo. No fui. Envié flores al hospital con una tarjeta escueta. Recupérate pronto. Daniel. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido días después. Las flores eran innecesarias. Papá está bien. J. Ese mismo año, me enteré por Elena que el negocio de Javier y Laura no iba tan bien. Habían perdido varios clientes importantes y se rumoreaba que tenían problemas financieros. Mi padre, aparentemente, había tenido que rescatarlos económicamente más de una vez. Laura está embarazada, me dijo Elena en otra llamada. No sentí nada, ni dolor, ni resentimiento. Solo una extraña indiferencia que me confirmó que había sanado. El 6.º año trajo consigo un reconocimiento inesperado. Uno de mis diseños, un edificio que combinaba arquitectura tradicional valenciana con tecnología sostenible, ganó un premio nacional. La noticia llegó a Madrid, por supuesto. Recibí un email de Laura, el primero en todos esos años. Felicidades por el premio. Siempre supe que lograrías grandes cosas. Espero que estés bien. Laura. Lo borré sin responder. Sofía se mudó conmigo ese año. Su hijo, Mateo, ya en la universidad, venía a visitarnos los fines de semana. Habíamos formado una especie de familia, diferente pero funcional. Compramos una casa juntos, una con vistas al mar que diseñé pensando en nuestras necesidades y gustos compartidos. Y así llegamos al 7.º año. Mi estudio de arquitectura se había expandido. Contaba con un equipo de jóvenes arquitectos talentosos. Había publicado un libro sobre arquitectura sostenible que estaba teniendo buena acogida. Sofía y yo hablábamos de casarnos, aunque ambos sentíamos que nuestro compromiso iba más allá de cualquier papel legal. En cuanto a mi padre y Javier, seguía recibiendo actualizaciones ocasionales a través de Elena. Papá había tenido otro susto de salud, pero se negaba a cambiar sus hábitos. Javier y Laura habían tenido gemelos, un niño y una niña, pero los rumores sobre sus problemas económicos persistían. Su matrimonio, según Elena, no era el cuento de hadas que pretendían mostrar. Mantenía mi distancia. Había construido una nueva vida lejos de ellos y me sentía en paz con esa decisión. Hasta que hace 3 semanas, el pasado volvió a llamar a mi puerta. Literalmente. Era un sábado por la tarde. Sofía había ido a visitar a su hijo Mateo a la universidad para ayudarlo a mudarse a un nuevo apartamento, así que estaba solo en casa. Había pasado la mañana trabajando en los planos de un proyecto nuevo, un centro cultural que combinaba elementos tradicionales valencianos con un diseño vanguardista. Estaba absorto en los detalles cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Mis colaboradores sabían que los fines de semana eran sagrados, y los pocos amigos que tenía en Valencia solían llamar antes de venir. Abrí la puerta distraídamente, pensando que sería algún vecino o un paquete. Y ahí estaba él. Javier, mi hermano. 7 años después. El tiempo no había sido tan generoso con él como recordaba. Su rostro mostraba líneas de expresión más profundas. Tenía canas prematuras salpicando su cabello oscuro, y había ganado peso considerable alrededor de la cintura. Vestía un traje caro que parecía un poco ajustado, y llevaba un Rolex ostentoso en la muñeca, el tipo de accesorio que siempre había utilizado para aparentar más éxito del que realmente tenía. Danny, dijo con esa sonrisa ladeada que conocía tan bien. Nadie me había llamado así en años. No vas a invitar a pasar a tu hermano mayor. Durante un segundo, consideré cerrarle la puerta en la cara. Pero la curiosidad pudo más. ¿Qué podía querer después de todo este tiempo? Adelante, respondí secamente, haciéndome a un lado. Javier entró como si fuera el dueño del lugar, mirando alrededor con ojos evaluadores, juzgando cada detalle de mi hogar. Caminó directamente hacia la sala de estar con vistas al mar y silbó. Vaya, hermanito. Parece que te ha ido bien. Bonita casa. ¿Qué quieres, Javier? No estaba de humor para intercambiar falsas cortesías. ¿Es así como recibes a la familia después de tanto tiempo? Ni siquiera me ofreces algo de beber. Se dejó caer en mi sofá, cruzando las piernas con una familiaridad que me irritó profundamente. Respiré hondo y me dirigí a la cocina.
Volví con 2 cervezas. Le entregué una y me senté en el sillón frente a él, manteniendo distancia. Bonita vida la que te has construido, continuó, dando un sorbo a su cerveza. Tu premio de arquitectura causó bastante revuelo en Madrid, ¿sabes? Papá hasta recortó el artículo del periódico. No lo admitirá, pero creo que hasta se sintió orgulloso. No me interesa si papá está orgulloso o no, respondí, aunque algo dentro de mí se movió al escuchar eso. Repito, ¿qué haces aquí, Javier? Mi hermano sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿No puede un hermano visitar a otro después de tanto tiempo? He estado siguiendo tu carrera, Dani. Diseños innovadores, un libro publicado, entrevistas en revistas de arquitectura. El chico a que papá siempre consideró el soñador de la familia resulta ser el exitoso. Había algo en su tono, una mezcla de condescendencia y envidia mal disimulada, que me puso en alerta. Laura y yo tenemos gemelos, continuó, sacando su teléfono para mostrarme fotos de 2 niños de unos 5 años. Daniel y Daniela. La elección de los nombres me golpeó como una bofetada. ¿Poner mi nombre a sus hijos? ¿Era algún tipo de broma cruel? Fue idea de Laura, dijo, como leyendo mi mente. Dice que siempre te respetó como arquitecto, que los niños deberían llevar el nombre de alguien con talento. Aquello sonaba a una mentira descarada. Laura, la mujer que me había traicionado con mi propio hermano, nombrando a sus hijos en mi honor. Era absurdo. Javier, han pasado 7 años. Dudo mucho que hayas venido hasta Valencia solo para mostrarme fotos de tus hijos. ¿Qué quieres realmente? Mi hermano dejó el teléfono a un lado y su expresión cambió. La máscara de cordialidad cayó y apareció algo más oscuro. Siempre tan directo. Esa era una de las cosas que Laura decía que le gustaba de ti. Tu honestidad brutal. Se inclinó hacia adelante. Está bien, seré directo también. Las cosas no han ido tan bien como esperábamos en Madrid. El estudio está pasando por dificultades temporales. ¿Dificultades? Pregunté, aunque ya imaginaba por dónde iba. Financieras, principalmente. El mercado está complicado. Los clientes son cada vez más exigentes y la competencia es feroz. Tomó otro sorbo de cerveza. Papá nos ha estado ayudando, pero con sus problemas de salud, los médicos le han recomendado reducir el estrés. Así que ahí estaba. Después de 7 años, mi hermano aparecía porque necesitaba dinero. Típico de Javier. Lo siento por tus problemas, pero no veo en qué puedo ayudarte, dije, manteniendo mi voz neutra. Javier soltó una risa seca. Vamos, Dani. Ambos sabemos que te está yendo bien. He visto tu estudio en internet, los proyectos que manejas. Solo necesitaríamos un préstamo, algo para mantenernos a flote hasta que las cosas mejoren. Un préstamo. No pude evitar reírme. ¿De verdad has venido a pedirme dinero después de todo lo que pasó? Somos familia, Daniel. A pesar de todo. Su tono era ahora casi suplicante, aunque sus ojos seguían fríos y calculadores. Familia. La palabra me supo amarga. ¿Dónde estaba esa familia cuando me traicionaste con mi esposa? ¿Dónde estaba cuando papá te apoyó a ti en lugar de a mí? ¿Cuándo tuvisteis un hijo y una hija y los nombrasteis como yo para, qué, mantener vivo mi recuerdo? Javier se puso de pie, súbitamente molesto. Sabía que serías así de rencoroso. Han pasado 7 años, por Dios. La gente comete errores. ¿Errores? Me levanté también, sintiendo como la ira contenida durante años empezaba a bullir. Un error es olvidar una cita o enviar un email al destinatario equivocado. Lo que tú hiciste fue una traición deliberada. Laura y yo nos enamoramos, ¿vale? No fue planeado. Estas cosas pasan. Y venir aquí después de 7 años para restregarme en la cara tu Victoria. Eso también pasa. Javier entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Vamos, Javier. No insultes mi inteligencia. Has venido a mostrarme las fotos de tus hijos, a contarme sobre tu vida con mi ex esposa, a recordarme cómo te quedaste con todo lo que era mío. Y ahora que las cosas no te van bien, esperas que te dé dinero. Una sonrisa desagradable se dibujó en su rostro. Siempre fuiste el inteligente de la familia, ¿verdad? Pero te falló la inteligencia emocional. Nunca viste venir lo de Laura y yo. Aquello fue como un puñetazo en el estómago, pero mantuve la compostura. Y a ti te está fallando el sentido común si crees que voy a darte un céntimo. Papá siempre dijo que eras un egoísta, respondió, recogiendo su chaqueta. Laura y yo tenemos hijos, Daniel. Tu sobrino y tu sobrina.
Vas a dejarlos pasar necesidades por un rencor del pasado. No intentes manipularme con eso. Tus problemas financieros son exactamente eso. Tuyos. No míos. Javier me miró con desprecio. Papá tenía razón sobre ti. Siempre has sido mezquino y vengativo. ¿Papá dijo eso? Interesante, considerando que he estado pagando sus tratamientos médicos durante los últimos 3 años. La expresión de mi hermano cambió instantáneamente. Por primera vez desde que había entrado a mi casa, vi genuina sorpresa en su rostro. ¿De qué estás hablando? Sabía que había llegado el momento. La carta que había estado guardando bajo la manga durante años. Quizás deberías sentarte de nuevo, Javier. Hay algunas cosas sobre papá que deberías saber. Mi hermano volvió a sentarse lentamente, su arrogancia momentáneamente eclipsada por la confusión. Y entonces comencé a contarle exactamente cómo habían sido estos 7 años para nuestro padre. Y como yo, el hijo al que siempre consideró secundario, me había convertido en su único apoyo real. Me levanté y tomé mis llaves de mostrador. ¿Vienes? Creo que es hora de que tengas una conversación sincera con él. A menos que prefieras seguir viviendo en tu fantasía donde eres el hijo perfecto y yo el fracasado. Javier se puso de pie lentamente, como si el peso de la realidad lo aplastara físicamente. Por un momento, vi en él al niño que había sido mi hermano antes de que la ambición y el egoísmo lo transformaran. Vamos, dijo finalmente. Necesito escucharlo de él. Edith. Wow. No esperaba que esto explotara así. Gracias por todos los comentarios y apoyo. Muchos me han pedido actualización sobre lo que pasó cuando fuimos a ver a mi padre. Lo escribiré en el siguiente capítulo. Edith 2. Para quienes preguntan si voy a reconciliarme con mi hermano, honestamente no lo sé. Hay heridas que ni siquiera el tiempo puede sanar completamente. Pero como dijo alguien en los comentarios, a veces el perdón es más para uno mismo que para el otro. El viaje en coche hacia la casa de mi padre fue el más silencioso y tenso que jamás compartí con Javier. Ni siquiera cuando éramos niños y nos peleábamos habíamos mantenido un silencio tan cargado de emociones. Aparqué frente a la modesta casa donde vivía mi padre ahora. Nada que ver con la mansión donde crecimos, pero era cómoda, de una sola planta y adaptada para sus necesidades médicas. ¿Qué pasó con la casa familiar?, preguntó Javier, mirando confundido la pequeña vivienda. Se vendió hace 2 años para pagar deudas y financiar su tratamiento, respondí mientras sacaba las llaves. Esta es más práctica para él ahora. Sin escaleras, con baños adaptados. Al entrar, nos recibió Carmen, la enfermera de tarde. Hola Daniel, no te esperaba tan temprano, sonrió amablemente. Luego miró a Javier con curiosidad. ¿Este es tu hermano? Tu padre me ha hablado de él. Sí, este es Javier, dije, notando cómo mi hermano se removía incómodo bajo la mirada evaluadora de Carmen. Don Ernesto está en la sala. Hoy ha estado muy lúcido, incluso se acordó de preguntarme por mi nieto. Carmen recogió su bolso. Me voy ya. La medicación de la noche está preparada en la cocina, como siempre. Después de que Carmen se marchara, guié a Javier hacia la sala. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable, leyendo el periódico con sus gafas de lectura. Al vernos, su rostro se iluminó. Daniel, no te esperaba hasta más tarde. Su mirada se posó en Javier y por un momento pareció confundido. Luego sonrió, pero noté cierta reserva en su expresión. Javier, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? ¿Están los niños contigo? No, papá. Solo yo, respondió Javier, su voz extrañamente tímida. Vine a hablar contigo. Mi padre nos miró alternativamente, y supe que había captado la tensión entre nosotros. Supongo que has estado hablando con tu hermano, dijo, doblando cuidadosamente el periódico y dejándolo a un lado. Siéntense, los dos. Nos sentamos frente a él como cuando éramos niños y nos llamaba para regañarnos. La ironía no se me escapó. ¿Le has contado todo?, preguntó mi padre, mirándome directamente. Solo lo necesario, respondí. Sobre la empresa, tu salud, el testamento. Mi padre asintió lentamente. Se veía mucho más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos mantenían esa agudeza que siempre lo había caracterizado. Javier, supongo que tienes preguntas, dijo finalmente. ¿Por qué? La voz de mi hermano sonaba ahogada. ¿Por qué no me dijiste nada sobre la empresa? ¿Sobre tu salud? ¿Por qué acudiste a Daniel y no a mí? Mi padre suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. Porque Daniel me preguntó. Tú nunca lo hiciste. La simplicidad de su respuesta fue devastadora.
Daniel llamaba cada semana preguntando cómo estaba la empresa, cómo iban los proyectos. Tú solo llamabas cuando necesitabas dinero. Eso no es justo, protestó Javier. Estaba ocupado con mi familia, con mi vida. ¿Y crees que Daniel no lo estaba? Mi padre se inclinó hacia adelante. Daniel reconstruyó su vida desde cero después de lo que tú y Sandra le hicieron. Creó su propio negocio, formó nuevas relaciones, y aún así encontraba tiempo para llamarme, para visitarme. Javier se quedó en silencio, su mirada fija en el suelo. Cuando la empresa comenzó a tener problemas, pensé en pedirte ayuda, continuó mi padre. Pero Martínez me mostró los libros de contabilidad. Descubrí que habías estado sacando dinero durante años, firmando préstamos a mi nombre que nunca devolviste. Eran inversiones, murmuró Javier defensivamente. Iba a devolverlo todo con intereses. ¿Con qué? ¿Con el dinero de tus proyectos fallidos? ¿O con el de los casinos donde Sandra te vio perder miles en una noche? Esta revelación me sorprendió. No sabía que Sandra había hablado con mi padre. ¿Sandra te contó eso?, preguntó Javier, palideciendo. Sandra viene a verme a veces, admitió mi padre, para sorpresa de ambos. Está preocupada por ti, por los niños. Dice que últimamente estás inestable. Javier se levantó de golpe. Esto es una conspiración. Primero Daniel, ahora tú, incluso Sandra. Todos contra mí. Siéntate, Javier. La voz de mi padre adquirió ese tono de autoridad que recordaba de mi infancia. Sorprendentemente, Javier obedeció. Nadie está contra ti. Esto es sobre consecuencias. ¿Consecuencias?, repitió Javier con amargura. ¿Qué hay de sus consecuencias?, señaló hacia mí. Él desapareció durante años. Nos abandonó. ¿Dónde estaba cuando mamá murió? ¿Cuándo tuviste tu primer infarto? Estaba exactamente donde tú y yo lo pusimos, respondió mi padre con una tristeza que me sorprendió. Lo alejamos, Javier. Yo tomando tu lado en todo, tú robándole a su esposa. ¿Qué esperabas que hiciera? Quedarse y soportar nuestra traición con una sonrisa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nunca había escuchado a mi padre hablar así. Y aún así, continuó, cuando supo que estaba en problemas, vino. Sin preguntas, sin recriminaciones. Solo vino y arregló todo lo que pudo. Pagó mis deudas, salvó lo que quedaba de la empresa, me consiguió los mejores médicos. Sentí un nudo en la garganta. Nunca había buscado el reconocimiento de mi padre por lo que había hecho. Te desheredaste, dijo Javier, aún procesando todo. ¿Por qué? No lo desheredé, corrigió mi padre. Reorganicé mis bienes. La mitad de lo que queda irá a un fideicomiso para tus hijos, mis nietos, que solo podrán tocar cuando cumplan 25 años. La otra mitad es para Daniel, para compensar parte de lo que gastó en mí estos años. Pero yo soy tu hijo también. La voz de Javier sonaba infantil, casi suplicante. Y siempre lo serás, aseguró mi padre con voz cansada. Pero Daniel necesita mi apoyo ahora más que tú. Además, añadió con una pequeña sonrisa, ya te adelanté tu herencia. Todos esos préstamos, todos esos regalos. Javier, te he dado más dinero del que jamás tendré para dejar en herencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier me miró, y finalmente a mi padre. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Mi padre, volviéndose hacia mí. Quiero que vengas a cenar una vez al mes. Con todos nosotros. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Papá, no creo que... No digo que tengas que perdonar, me interrumpió suavemente. Solo que intentes entender. La vida es demasiado corta para aferrarse al rencor, hijo. No sé si alguna vez perdonaré completamente a Sandra o a Javier. Hay heridas que dejan cicatrices permanentes. Pero he aprendido que la mejor venganza no es ver sufrir a quienes te lastimaron, sino reconstruir tu vida de tal manera que su traición se convierta en un mero capítulo de tu historia, no en toda tu narrativa. Hola. Si eres un apasionado de la historia y quieres estar al tanto de contenidos fascinantes, te invito a inscribirte en Ecos de Historia. No olvides darle like a nuestras publicaciones y dejarnos un comentario con tus impresiones. Forma parte de nuestra comunidad.